Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta transmisión de nuestro mensaje de esta mañana del domingo 28 de julio del año 2019. Un mensaje que el Señor quiere que sea de vida, que sea de salvación, que sea un mensaje de victoria, sobre todo porque sabe el Señor que hay grande necesidad en su pueblo, amados. En lo natural decimos que una foto vale más que 1000 palabras. Eso no es raro escucharlo. Que una imagen vale más que 1000 palabras. Dios nos diseñó y conoce esto. Sabe que mueve nuestro corazón. Por ello, disculpe, da forma, de una forma muy vívida, valga la redundancia, a una fotografía de lo que no se ha venido hablando en estas semanas, en esta ya larga serie. Una fotografía de esperanza diferida, que en ocasiones parece una montaña que no podemos superar, que se planta enfrente, que como los Himalayas, como un monte Everest, pareciera ser inexpugnable, imposible de alcanzar la cumbre o de resolver. En la Biblia le dio un nombre el Señor a esa montaña, ¿sabes? Le puso un nombre muy particular, le puso este nombre, Oref. Y este nombre Oref significa, en el original en hebreo, desierto, significa seco, significa estéril. Todos son sinónimos, amados, a semejanza de esa esperanza diferida de la cual nos ha venido enseñando el Señor. Horeb es el lugar en el cual Moisés terminó sus 40 años de exilio, paleando estiércol, en lugar de bañarse en balnearios reales, que era lo que él tenía como destino al ser un príncipe de Egipto, así como la película animada de hace algunos años. Amados, queridos amigos, ¿podemos siquiera imaginar tal cambio de escenario y de entorno para Moisés? De ser el príncipe heredero de Egipto, del trono del reino más importante del mundo, o al menos del mundo conocido en aquel entonces, a volverse un pastor de ovejas que lo único que hacía era hacer a un lado el estiércol y cuidar a unas ovejas, y ni siquiera suyas, sino de su suegro. Quizá no pudo haber caso más severo de esperanza diferida que esto, ¿verdad? Era el príncipe heredero y unos cuantos días después era un perseguido y se había convertido en un sencillo, humilde, simple pastor de ovejas. Moisés perdió su posición, perdió su identidad y perdió toda su herencia en un instante, en un de repente. Todo en el mismo momento, y vivió sin ello por 40 años. Él creyó que ese era su destino, que de esa forma iba a terminar el resto de sus días. Yo no lo culparía, al menos yo no lo culparía, luego de lo sucedido y de haber vivido en las circunstancias que vivió durante los siguientes 40 años a partir de ese momento y de este suceso que estoy compartiendo. Y que todos conocen, es muy conocida esta historia, aún para aquellos que no conocen la palabra de Dios. Al suceder algo así, todo anhelo, todo sueño, toda visión desaparecen del corazón y de la mente de cualquier persona. Yo no sé tú, pero creo que es bastante sencillo imaginarlo, al menos, o pensarlo. Por gracia de Dios, como muchas montañas en nuestras vidas, Horeb tenía un tesoro escondido dentro de sí mismo. Este desierto, esta sequedad, tenía un tesoro escondido dentro de sí mismo, este monte, que para quienes lo conocen, yo no tengo la fortuna de conocerlo, pero yo sé que Dios algún día nos llevará a Tierra Santa y conoceremos este lugar, pero quienes lo conocen lo describen como un enorme peñasco, una roca gigante, seca, estéril, no hay nada ahí, es una piedra.
Este enorme trozo de roca era una fotografía ¿de qué? De exilio, de enfermedad del corazón autoinducida. ¿Por qué? Porque Moisés tomó sus decisiones. Claro, moviendo su corazón en la protección a la sangre de la cual él era originario, al defender al pueblo de Israel de las manos de los egipcios. Pero también es un glorioso ejemplo de conquista sobre esta esperanza diferida, así como de sanidad en el corazón. Amados en Cristo, queridos amigos, Horeb nos entrega un vistazo, un glimpse, dicen en inglés, un vistazo de la vida, aunque desde el otro extremo del dolor. Los eventos asociados con este lugar nos muestran la asombrosa capacidad de Dios para sanar, para restaurar y para que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Todo esto es precisamente el tesoro asombroso que nos entrega a partir de una horrible montaña seca, estéril, sin vida. La transformación, porque eso fue lo que ocurrió con Moisés en esos 40 años. Una transformación completa. La transformación en Horeb fue completa, fue poderosa y fue dirigida por la mano de Dios, que eventualmente además fue conocida como la montaña de Dios, como nos dice en el capítulo 3 de Éxodo y en el versículo 1. Ahí lo podemos ver y leer con toda claridad. Amados, el nombre del mensaje esta mañana es un tesoro escondido. ¿Por qué se llamará así? ¿Por qué o con qué propósito el Señor me pidió llamarle así a este mensaje? Un tesoro escondido. Porque tiene un propósito de transformación para tu vida. Y un día tú misma vas a poder ver y vas a poder dar testimonio de esta transformación en tu propio Horeb, que es de lo que nos quiere hablar esta mañana. Dice la palabra de Dios en el capítulo 29 de Jeremías y en el versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Vamos a entrar en un tiempo breve de oración y le pido a mi esposita amada que nos acompañe para orar y para entregarle este mensaje, este tiempo de oración, pero este mensaje al Señor para que todo el mundo reciba de lo que Él nos quiere dar. Buenos días. Pues yo creo que es un tiempo donde creo que estamos anhelantes de ver qué es lo que Dios nos tiene preparado. Y pues yo creo que Dios quiere entregarte en tus preciosas manos este tesoro que Él ha preparado. Y damos gracias a Dios porque en todo tiempo pues Él está cuidando, está guardándonos para que nosotros podamos ser transformados. El propósito de Dios es que aún en medio de tu derrota, aún en medio de tu desierto, aún en medio de la sequedad, de ver esos huesos secos que quizá tú dices ya no tienen vida, ya no hay esperanza, Dios quiere hacer esa transformación en tu vida. Y yo te invito a que hoy abras tu corazón y que permitas que Dios hable en esta mañana. Cerremos nuestros ojos e invitemos a nuestro amado a que hable a nuestras vidas. Señor, cuántas gracias te doy, precioso amado, porque hoy nos levantas y tú nos hablas, Señor, y nos haces ver, mi Dios y mi Señor, que en medio de toda desesperanza, Señor, mi Dios, tú eres el que aún en medio de este Horeb, de este desierto que podamos quizá estar pasando, Padre bendito santo, tú tienes tu mano puesta, Señor. Porque ahí, Señor, en medio de ese sequedal, en medio de esa roca, Padre bendito santo, tú eres quien nos muestras, mi Dios y mi Señor, que ahí no se ha terminado,
que tú tienes planes de bien, que tú eres el que todavía, Señor Padre bendito santo, mi Dios y mi Señor, quieres obrar en nosotros esta transformación de vida. Que tú nos estás llevando, Señor Padre bendito santo, a ser a esa imagen y a semejanza tuya como tú lo diseñaste. Gracias, Padre bendito santo, porque tú no terminas con nosotros, sino que nos muestras en medio de ese desierto, Padre bendito santo, lo que aún tú puedes hacer y estás haciendo ya, Señor. Porque para ti nada hay imposible, porque tú eres el que hace los cambios perfectos, hermosos, Padre bendito, en su tiempo. Tus tiempos son perfectos y tú, mi Dios y mi Señor, todo lo has obrado para nuestro bien, porque hay cosas, Padre bendito santo, que aún, mi Dios y mi Señor, tienes que quitar para que nosotros podamos ver la luz de tu verdad, lo que tú aún, mi Dios y mi Señor, estás trabajando en nuestras vidas. Gracias, precioso Padre, porque tú eres el que nos muestras la senda correcta, lo que tú estás obrando y vas a obrar en cada uno de nosotros, Señor. Permítenos abrir nuestro corazón para recibir este hermoso mensaje, este tesoro que tú tenías reservado para cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos, te damos las gracias, Padre bendito santo, por lo que tú nos estás mostrando, por lo que aún, mi Dios y mi Señor, Padre bendito santo, quizá no vemos, pero que ya está ahí, Señor. Te damos las gracias, la honra y la gloria es para ti por siempre y para siempre. Prepara nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Abrazar el dolor es algo que desafortunadamente hacemos muy bien los seres humanos. Y hacer esto se volvió particularmente real para este Hijo de Dios que habla durante una temporada de esperanza diferida que viví. Muy larga. Una temporada de rechazo. Y en algunos momentos ya incluso sirviendo de Dios, de traición de personas cercanas en las cuales había confiado. Busqué al Señor, claro, en aquel tiempo, durante todo ese proceso, que fue muy largo, y mientras el tiempo transcurría, repentinamente me habló y me dijo: necesito que abraces tu dolor. Dios me dijo: necesito que abraces tu dolor. Amado, lo escuché muy claramente. No era una locura, no era mi mente engañando. Dios me dijo: necesito que abraces tu dolor. Parecía extraño, hasta cruel, escuchar eso de parte de mi Padre, de Dios mismo. Padre, tú me amas, ¿cuál es el propósito de esta instrucción?, le dije. No comprendía en ese momento, porque además con todo mi corazón estaba queriendo cambiar lo que yo era y de donde yo venía. Y resultaba que entre más le servía, más cosas me sucedían. Y más gente me perseguía. Más gente me criticaba, aún del propio pueblo de Dios. Aún entre hermanos en Cristo. ¿Cuál es el propósito de esta instrucción? ¿Cómo que abrace mi dolor, Señor? Y no comprendía en ese momento que Dios, cuya naturaleza es inherente, sobrenatural, Él siempre te va a llevar a la victoria. Él siempre gana. Con lo cual, si tú permaneces con Él, siempre ganarás también. Por ningún motivo quiero confundirte. Y menos que te quedes con la imagen de que Dios es así. ¿Sabes? El dolor no es bueno y Dios no desea mal para ti. Acabamos de leer en Jeremías 29:11 como parte del fundamento
doctrinal de este mensaje, que Él tiene planes de bien, no planes de mal para ti. El dolor no es bueno. Sin embargo, Dios no desperdicia absolutamente nada, y eso incluye el dolor. Antes de que Él se deshaga del dolor, lo va a utilizar para que sirva con un propósito para tu vida. Eso es seguro. Horeb, tu propio Horeb, esa montaña, esa roca gigante que no puedes mover, que tienes enfrente, que no sabes, que te estorba, que no te deja ver, que te pesa, que está desértica, que está seca, que no da fruto. Ese Horeb va a ser tu gimnasio personal. Y Faraón va a ser tu entrenador. ¿Quién es Faraón? El que da las órdenes que van en contra de lo que Dios te está pidiendo. Horeb va a ser tu gimnasio personal. Sin importar cuán grande es tu herida y cuán profundo tu dolor, Dios conoce cómo sanar, conoce cómo transformarte a partir de ese dolor. No solo será parte de tu vida, y no solo va a ser para dejarte una marca o una cicatriz ese dolor, aunque sí, ya lo compartí en semanas previas, lo que identifica a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, son las cicatrices que llevamos y que nos dan madurez en el caminar al respecto de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios utiliza estas lecciones para hacernos mejores, para hacernos más saludables, para hacernos más ricos. No hablo de riqueza solo material, hablo de la riqueza espiritual, para dejarnos con la posición correcta para cumplir con su propósito para nuestras vidas. Y en todo ello, amados, hay una lección, o muchas, pero en esas lecciones vamos a encontrar el tesoro que nuestro Horeb esconde. Y la primera gran lección, que puede ser la primera gran joya del tesoro, es precisamente el conocer, el discernir, el poder que tiene que seamos perseverantes. El poder que tiene que seamos perseverantes es algo que el enfrentar a Horeb y verlo como un gimnasio personal, así como David lo hizo ahí en 1 Samuel 17, versículo 48, cuando corrió a enfrentar a Goliat, perseverando y siendo valiente, creyendo y teniendo fe en lo que Dios le estaba diciendo y en la experiencia que tenía con Dios. El poder de la perseverancia. Amados, esperar no es sencillo. Lo cual, claro, está asociado con la esperanza diferida. Porque si algo sucede cuando no llega lo prometido, no llega lo que Dios te ha dicho, no llega lo que Dios te ha venido hablando, no llega aquello que tanto estás anhelando y que tú sabes que Dios quiere para tu vida, tienes que tener paciencia, desarrollas paciencia. Pero eso implica transformarte, cambiar tu carácter, cambiar tu corazón, y tienes que perseverar y esperar. Aprendiendo a esperar sin vacilar nos va a traer la victoria en la vida, que es lo que Dios quiere para nosotros. Amados, Dios quiere fortalecer nuestra resistencia por medio de esa experiencia en nuestro Horeb personal. Tal cual ocurre cuando un corredor, por ejemplo, se esfuerza para fortalecer sus pulmones y sus piernas. Y ya tomando solo manera de ejemplo y de dando un vistazo a una experiencia personal, les he compartido el tema de la decisión por instrucción de Dios y en obediencia a una instrucción de Dios de quitarme kilos, de ponerme saludable, de quitarme grasa, de ganar en masa muscular, en fin, todo lo que ya saben ustedes. Cuando yo empecé, pues no empecé corriendo, ¿verdad? Caminaba, luego caminaba rápido, luego empecé a trotar,
Y en el proceso también empecé a ver la necesidad de cambiar mi forma de comer, el tipo de alimentos que comía, la forma en que comía, cuántas veces comía. Todo fue cambiando. Dios me fue metiendo en un proceso que ya lleva más de 3 años y medio. Y sí, casi 30 kilos, casi 10 tallas o ya 10 tallas. Muchísima grasa afuera, mucha masa muscular ganada, en fin, muchas cosas. Y al principio me ahogaba, era imposible correr. ¿Qué pasó? Fortalecí mis pulmones y mis piernas. Y claro, ahora ya no solo corro media hora. 5 días de la semana, 5 kilómetros al menos corro. Más otra media hora, 40 minutos de ejercicio. Cardio. Tono muscular, nada con peso, todo con mi cuerpo. Natural. De donde empecé a donde estoy, claro, hay una enorme diferencia. Fue un entrenamiento tremendo. Me enfrenté en ese momento con un Oreb que para otros pudo haber parecido imposible porque pesaba casi 100 kilos. ¿Verdad? Pero yo sabía que si Dios me estaba dando una instrucción, Él me iba a acompañar en ese proceso. Moisés es uno de los grandes campeones de la espera, ¿sabes? Después de haber volado de Faraón, voló, después de haber matado a aquel guardia, voló del lugar donde se encontraba Faraón y se convirtió en el objetivo de una lección de esperanza diferida, pero también de enfermedad del corazón. Estaba deprimido, vivía deprimido por 40 años. ¿Por qué? Pues por lo que ya comentaba al principio del mensaje, de ser el príncipe heredero del reino más grande del mundo conocido entonces, a ser un simple pastor de ovejas que lo único que hacía era cuidar ovejas y barrer estiércol. ¿No te deprimiría a ti también eso? Por ello es que cuando tiene aquel encuentro con Dios en la montaña, en aquel Oreb, con la zarza ardiente, le parecía y encontraba demasiado difícil creer que Dios algún día lo iba a usar o lo estaba usando o le estaba llamando ya ahí en ese momento. Sin embargo, después de un tiempo a solas con Dios y en aquella montaña, decidió intentar lo que Dios le estaba pidiendo. Todo esto lo podemos leer en los capítulos 3 y 4 de Éxodo. Por si alguien tiene la curiosidad de conocer y de orar, de internalizar espiritualmente en comunión con Dios más al respecto, capítulos 3 y 4 de Éxodo. En ocasiones, aunque percibamos nuestra visión como si ya estuviera muerta, en realidad es que solo estaba esperando el momento preciso de un de repente de Dios, de un tiempo divino y sobrenatural, del tiempo preciso para el cumplimiento del propósito de Dios. Y es por ello que el ser persistente es tan importante. Es un diseño, es una llave para acceder al tesoro de Oreb. Es solo una llave para acceder al tesoro de Oreb. El ser persistentes, el ser persistentes, el ser persistentes. Les voy a compartir una historia. A mí que no me gustan las historias, ¿verdad? Y las películas, pues ahí les va una. Testimonio. Mi esposa le va a sonar conocido el nombre de Rick DeVos y de Amway. Y quizá a muchos que vean y escuchen posteriormente este mensaje. Rick DeVos es cofundador de Amway y dueño de un equipo profesional de básquetbol, Orlando Magic. Este hombre dice en relación con la persistencia: la persistencia es sencillamente el ingrediente más importante para el éxito en la vida. Cuando nos enfrentamos con un desacuerdo o falla,
Solo tenemos dos opciones. Podemos rendirnos o podemos persistir y permanecer. Cuando nos enfrentamos con un desacuerdo o falla, con algo que nos estorba, con un oreb, tenemos al menos dos opciones. Podemos rendirnos o podemos persistir, permanecer. Dice Rick DeVos. Y continúa. Si hoy pudiera regalar algo a los jóvenes del mundo, una cualidad que los ayude a conseguir el éxito en la vida, dice, esa sería la persistencia. La persistencia es más importante que la inteligencia. Es más importante que las habilidades atléticas. La persistencia es más importante a que luzcas bien. La persistencia es más importante a que seas guapo o hermosa. E incluso es más importante a que tengas magnetismo personal, carisma, que seas increíblemente carismático. Es mucho más importante que todo eso la persistencia, dice Rick DeVos. La persistencia viene desde un lugar profundo en el alma, dice. Es una compensación que Dios nos entrega debido a otras carencias que pudiéramos tener en la vida. Nunca subestime su poder. Ah, por cierto, sí, olvidé decirles que es cristiano, Rick DeVos. Y que fundó su empresa en principios cristianos. Eso lo supe después de que hasta que terminamos de estar mi esposita y yo siendo promotores en ese multinivel que es Amway, ¿no? Cuando supe que era cristiano años después dije, pues claro, por eso tenían estos principios y estos respetos y este tema de honor, de lealtad, de trabajo en equipo, claro. Pero eso fue después. Y esto nos lleva a una tremenda lección. Tienes que ser tú mismo todo el tiempo para ser tú mismo a tiempo. ¿Escuchaste bien? Tienes que ser tú mismo todo el tiempo para que cuando llegue el tiempo seas tú mismo a tiempo. La carta a los Gálatas, en el capítulo 6 y en el versículo 9, nos anima a hacer algo cuando nos sentimos con el corazón extraviado. Dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque su tiempo segaremos si no desmayamos. Wow. Fíjate cómo empieza. No nos cansemos. ¿De qué? De hacer el bien. Y luego completa. Porque llegado el tiempo vas a cegar si no desmayas. Y ahí estás arando, y arando, y arando, y poniendo semillitas, y agüita, y otra vez harás, y así te la pasas. Y no ves, no puedes cegar, no ves cosecha. Y lo que te dice la palabra de Dios en Gálatas 6:9 es, no te canses, persevera, persiste, haz el bien, porque a su tiempo vas a cegar. No desmayes. Como le ocurrió a Moisés, amado en Cristo, querido amigo, tu espera es porque aún no se ha cumplido el tiempo de Dios para tu vida. Como le ocurrió a Moisés, tu espera es porque aún no se ha cumplido el tiempo de Dios para tu vida. ¿Ok? Yo sé que es bien difícil esto, no es fácil. Es más fácil decirlo desde aquí, aunque sea en redes sociales, que vivirlo en tu vida. Pero ustedes pueden preguntar a quienes no me conocen y después vean el testimonio, el mensaje, o lo vayan a hacer después, y les pido lo compartan porque ustedes pueden llegar a quien yo no puedo llegar, porque ustedes conocen a quienes yo no conozco, que mi vida ha sido así.
Así que puedo hablar de ello. No voy a decirte que no me he cansado, no voy a decirte que de repente temporalmente he tirado la toalla, como se dice vulgarmente en español y en México. Sí, de repente he tirado la toalla, me he cansado. Pero gracias a Dios siempre ha habido alguien a mi lado, o Dios mismo, para tenderme la mano y levantarme y decir, anda, sigue. Amén. Cuando Gálatas 6, versículo 9 nos dice a su tiempo, el origen en la frase en griego es idios kairos. 2 palabras. Idios, como suena, idios, I-D-I-O-S, con I latina las dos, idios, kairos, K de kilo, A, I latina, R-O-S, idios kairos. Y cuando lo comprendemos plenamente, somos inundados con el discernimiento y con el conocimiento de la razón de perseverar. Kairos, siendo Nuevo Testamento, está en griego. Kairos significa el momento correcto, el punto exacto, en el tiempo en el cual algo debe de ocurrir o ser realizado. Por eso te digo, permanece en tiempo para que cuando llegue el tiempo estés justo a tiempo. Solo permanece, persiste. Kairos significa en el momento correcto, en el punto exacto, en el tiempo en el cual algo debe de ocurrir o ser realizado. Es como cuando metes unas galletitas al horno. Y este ejemplo lo uso mucho, se lo aprendí a Zig Ziglar hace muchos años. En este tremendo libro, también Zig Ziglar es cristiano o fue cristiano. Tremendo varón de Dios. Nos veremos en la cumbre, creo que se llama el libro. Ahí lo tengo, en inglés y en español lo tengo. Yo lo tengo en español, lo leí, lo tengo acá arriba en mi buró. Pero también alguien apenas el año pasado me lo regaló en inglés con una dedicatoria muy hermosa, por cierto. Nike Hetchen, si llegas a ver esto, muchas gracias, bendecida. Me lo regaló en inglés. Por cierto, Nike fue alumna de Zig Ziglar, que era un tremendo vendedor cristiano. Nos veremos en la cumbre. Justo a tiempo. Permanece. Y me enseñó este libro, esto de las galletitas que utiliza Zig Ziglar. Dice que cuando una buena repostera, que es una ama de casa, puede ser una buena repostera, ¿verdad? Prepara unas galletas y hace toda la mezcla correcta con harina, con leche, con azúcar, creo que lleva huevo también, en fin, lo que lleve, no sé. Y prepara la masa, la mete al horno. Pero si la metes al horno, incluso a la temperatura correcta, pero sacas las galletas antes de tiempo, las galletas se hacen chaparritas y duras en vez de esponjarse y quedar suavecitas. Quiere decir que no esperaste el kairos correcto o el kairos para sacar las galletitas. Las galletitas tienen su kairos, el momento correcto y el punto exacto en el cual deben ser sacadas del horno. A eso se refiere el kairos. Idios, ¿qué significa idios? Propiedad. Propiedad. Este verso nos está diciendo que no perdamos nuestro corazón en tanto que estamos esperando por algo que Dios nos ha prometido. Le hace, no pierdas tu corazón en tanto que llega el tiempo correcto de Dios. El tiempo de Dios para su propósito y el cumplimiento. El tiempo de Dios para cosechar aquello que Él te ha dejado ver y te ha prometido. No pierdas tu corazón en tanto eso ocurre. La promesa va a llegar. Uf, hasta me cansa solo haberlo dicho. Nuevamente es más fácil decirlo que hacerlo. Yo estoy en un proceso así. Hoy estoy en medio de un proceso así. Y más de uno, de hecho. Porque estoy en varias esferas de influencia que el Señor me ha puesto. Con multiformes y diversas dimensiones y medidas.
en diferentes tiempos del Señor, porque así se mueve el Señor, en tiempos, esferas de influencia, dimensiones y medidas. Así es como se mueve el Señor. No es materia del mensaje de hoy decirles de estos diseños de la geometría sobrenatural de Dios, pero es verdad lo que les estoy diciendo, y es bíblico, por cierto. Amados, Elías, dejamos de lado a Moisés un rato. Elías, amados, queridos amigos, es otro tremendo líder de Dios quien aprendió de su propio Oreb, de su propia sequía, de su propio desierto personal. La palabra de Dios es tremendamente realista, amados. Cuando nos comparte y enseña a partir del testimonio de vida de sus líderes, de los líderes del Señor, de los líderes del Padre o de Cristo, luego en el Nuevo Testamento. Solo reflexionemos, por ejemplo, en Sansón y Dalila, o en Pedro negando ser seguidor de Cristo, o en David siendo asesino, ¿no? Y además que se metió, diríamos en buen español, con la esposa de su general, ¿no? Dios ventila lo malo, pero lo transforma en algo bueno. Hoy vivimos en un mundo caído en el cual nosotros mortales estamos hechos un lío. A mess, como una melcocha, digo yo, ¿no? Como esto dulce, ¿sí los conocen de caramelo? Que cuando lo ves parece que todo está enredado, así como el queso Oaxaca. Bueno, de eso estoy hablando. Estamos hechos un lío, como si de una melcocha se tratase. Quienes pensamos que son héroes, caen. Porque son humanos. Y los problemas reales vienen a personas reales. Eso también lo podemos ver en la palabra de Dios. Aún los héroes reales tuvieron problemas, cometieron pecados, se equivocaron, pero fueron transformados. Dios tiene un increíble sentido del humor y nos mantiene en la realidad en todo tiempo, aún por medio de esos testimonios. Nos mantiene en la verdad todo el tiempo. No son cuentos de hada, no son fairy tales, como dirían en inglés. Son verdades absolutas. Elías fue uno de esos héroes verdaderos. Él nunca cometió adulterio, como sí ocurrió, por ejemplo, con David. Y hasta donde dice la palabra de Dios, nunca negó a Dios tampoco, como lo hizo Pedro. Sin embargo, sucumbió a la esperanza diferida, hundiéndose en un oscuro agujero de depresión y soledad, con pensamientos suicidas. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. Vamos ahí. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 19. Versículos 1 al 4, dice la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y aquí me refiero al capítulo, me detengo y me refiero al capítulo 18, en donde había matado él solo a los 400 sacerdotes de los Baales. ¿Se acuerdan? Entonces, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Palabra del Señor. No estoy seguro cómo una persona con el nivel de poder de Elías
Fíjate qué hizo Elías, entre otras cosas, detuvo la lluvia durante 3 años para luego liberarle que cayera, para demostrarle al pueblo pecador que Dios estaba con él, porque así se lo había instruido Dios, no fue porque se le ocurriera a él. Luego llamó al fuego que cayó desde el cielo para consumir aquel holocausto como prueba de que Dios estaba con él y no el Baal ese que decían los profetas. Los mató a esos 400 profetas y no creo que nos hayan defendido, ¿verdad? Él solito. Luego corrió detrás de un carruaje por 20 millas sin quedarse atrás. Y los carruajes con caballos. 20 millas. ¿Te puedes imaginar? Un caballo promedio corre en máxima velocidad como a 40 kilómetros por hora. Con carruaje pon tú que a la mitad, 20 kilómetros por hora. Yo corro. Mi mejor tiempo hoy en 1 kilómetro son 4.30 segundos por kilómetro, más o menos. Eso implica ir corriendo más o menos a entre 14 y 16 kilómetros por hora. Si vas a 20 kilómetros por hora, amado, harías 1 kilómetro como en 3 minutos. Créeme, ir corriendo detrás de un carruaje y no quedarse atrás durante 20 millas, que son aproximadamente 20 por kilómetro y medio, son como 30 kilómetros, poquito más de 30 kilómetros. Y todo eso se queda atrás cuando lo espanta Jezabel, y en unos cuantos días entra en depresión y en pensamientos suicidas. Yo sé que esto te tiene que hablar, como a mí me habló cuando empecé a preparar este mensaje. Pero Elías lo hizo. Y me goza que Dios me lo esté entregando y lo esté compartiendo en este momento para quienes estamos acá o para quienes por gracia de Dios nos estén acompañando. ¿Sabes? Todo eso pasó con Elías. Dios tomó a Elías y lo sacó de su Horeb personal, de su montaña seca, desértica, de esa roca que no tenía nada, sin vida. De ahí lo sacó y lo transformó. Terminó con su esperanza diferida. Dice en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículos 5 y hasta el 8. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 y hasta el 8. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. He aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¡Wow! Amén. Lo animó para ir ¿a dónde? A enfrentar a su desierto, a Horeb. ¿Será casualidad que a Moisés y a Elías, a los dos, los llevó a Horeb? ¿Será casualidad? Y amado, solo para ir terminando el mensaje, concluyendo esta mañana del domingo 28 de julio del año 2019. Este tesoro escondido de persistencia es el que te quiere entregar el Señor. Permanece, persiste, porque va a llegar la bendición de Dios. Solo permanece. Amados en Cristo, queridos amigos, les invito a hacernos una pregunta, al menos esta, en este momento en que entramos en esta parte final del mensaje. ¿Por qué Dios escogió Horeb? ¿Por qué Dios escogió Horeb? Y a mí me goza que lo hizo para mostrarnos cómo transformas las derrotas en victoria. Recordemos lo que significa Horeb: desierto, desolación, seco, estéril. Pero también reflexionemos en Elías. Su Horeb fue una cueva, El Horeb de Moisés fue esa montaña.
Pero la de Elías fue esta cueva, donde fue y te tiró. También se tiró debajo de ese enebro. Ahí lo podrás ver, en Primera de Reyes, entre los capítulos 17, 18 y 19. Muchos jóvenes hoy están dentro de una cueva, ¿sabes? La juventud está gran parte, dentro de una cueva o escondiéndose en una hendidura, en una roca, como lo hizo Moisés cuando Dios pasó por encima, porque no podía verle el rostro. Entonces se escondió en una hendidura y en esa montaña en Horeb para que Dios le pasara por encima y le revelara su gloria, lo cual puedes ver en Éxodo en el capítulo 33, versículos 19 y hasta el 23. Recordemos cómo Elías entró en aquella cueva en depresión y salió de esa cueva en victoria. Lo que Dios anhela es que nos impregnemos de esperanza. Anhela Dios que nos impregnemos de esperanza. Elías y Moisés tuvieron experiencias de aprendizaje, ¿sabes? De enseñanza muy similares, que los transformó completamente. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11. La palabra de Dios dice, fíjate, vamos a Primera de Reyes 19, 11, dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Y he aquí que Jehová que pasaba. Que pasaba. Esto es que pasaba sobre Elías. ¿Lo ves? No estaba en Elías todavía. Pasaba sobre Elías. Y la palabra utilizada en hebreo es la palabra abar, con B de bueno. A-B-A-R, abar. Y es exactamente la misma palabra que utiliza cuando cuando describe lo que hizo con Moisés y le revela su gloria ahí en Éxodo en el capítulo 33, versículos 19 al 23. Vamos a Éxodo. Éxodo, amados, en el capítulo 33, versículos 19 y hasta el 23, dice la palabra de Dios. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Delante de ti tendré misericordia, del que tendré misericordia seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro. Versículo 21. He aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Palabra del Señor. Es exactamente la misma palabra en Éxodo 33, 19 al 23, que la que usa en Primera de Reyes 19, 11. Abar. Pasa por encima. Esta palabra significa también penetrar. En su original en hebreo. Penetrar. ¿Pero penetrar qué? El corazón. Pero también esa semejanza de una pareja, ¿sabes? De una esposa y su esposo. De la misma forma que cuando Dios te penetra con su palabra, te impregna, te preña de esperanza. ¡Wow! Es exactamente la misma palabra. ¿Capichi? Diría mi pastor Armando Alducin. Ya no es mi pastor directo, pues, pero nunca dejará de ser mi pastor. Igual que nunca dejará de ser mi pastor Luis Gabriel César. ¿Verdad? ¿Capichi? Abar. Deja que Dios te impregne, deja que Dios te preñe de esperanza. En Primera de Reyes 19, versículo 12,
Primera de Reyes 19, versículo 12, despuesito del que acabamos de leer, dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y Dios habló. Ahí fue cuando le habló. Un silbido apacible y delicado. Dios puso la semilla de su palabra en el alma, en el corazón, que no tenía en ese momento valor alguno, en el corazón del profeta Elías. Y en ese instante, de repente de Dios, Elías quedó impregnado de esperanza, quedó preñado de esperanza, al ser penetrado en ese silbido apacible por la poderosa palabra de Dios, en un silbido apacible. Amado, es tu decisión, es mi decisión. Así como lo hizo en Primera de Samuel, en el capítulo 17, en el versículo 48, David, que cuando ve a Goliat avanzar hacia él, lejos de correr de la montaña, corrió hacia la montaña. Lejos de correr de su Horeb, David corrió hacia su Horeb. Primera de Samuel 17, versículo 48, parte B. Al ver avanzar a la montaña, al ver avanzar a Goliat, David salió corriendo a confrontar a Goliat, porque sabía quién estaba con él. Es tu decisión también avanzar hacia esa montaña, hacia tu Horeb. Entre más pronto lo hagas, más pronto será tu transformación. Y luego, excava, haz minería, excava como en una mina y encuentra el oro de la persistencia, que es lo que Dios te quiere entregar hoy. No permitas que tu Horeb te defina. No permitas que tu Horeb te defina, amado. Y encuentra lo que Dios te quiere entregar y quiere depositar en tu vida, en tu corazón. Lo que Dios quiere impregnar en ti. Repito, amado, no permitas que Dios no haga su trabajo. No permitas que tu Horeb te defina. Y encuentra lo que Dios te quiere entregar y depositar. Permite que Dios te impregne de su presencia, amado. Permite que Dios te impregne de tu presencia, de su presencia. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso, Padre, que hemos recibido, Señor, este mensaje de vida, Padre, este mensaje de luz y de verdad, este mensaje transformador, un mensaje de esperanza, Señor, para que termine el diferimiento de la esperanza, pero también para que sepamos que siendo persistentes y esperando tu kairos, manteniendo idios en nuestro corazón, que es tuyo, Señor, sin perder dominio en nuestro corazón, Señor, sin perder pertenencia en nuestro corazón, seamos persistentes, Padre mío, de tu kairos, de esperar tu tiempo, el tiempo correcto en el cual tú, Señor, nos vas a terminar de preparar para recibir lo que tu visión, tu propósito y tu promesa tienen en estos nuevos tiempos que nos quieres entregar, Padre mío. Ayúdanos, Padre, a permanecer, porque sabemos que no puede ser si tú no estás en nosotros, Padre mío. Bendice, Señor, todo lo que somos y todo lo que hacemos, y que sea, Padre, tu voluntad y tu propósito el que se manifieste con poder y con gloria. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo el Señor. Amén y amén. Dios les bendice. Nos vemos pronto. Dios les bendice. Vamos a entrar en un tiempo de adoración. Dios les bendice.